estamos, iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria para la gloria de nuestro Dios. Toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor sea solo para Él. ¡Wow! Tal día de lluvia, parece invierno ya. Se desató la lluvia, se desató un poquito el frío, un poco que eso te da. Pero gloria a Dios por la alabanza, la oración, que conecta nuestro corazón con Él, con el Padre, para poder recibir su palabra, para poder estar en ese ánimo, en ese gozo, en esa presencia, donde todo corazón es quebrantado, y donde podemos derramar todo, donde podemos poner todo delante de Él, y Él se llevará todas nuestras cargas. Así que démosle la gloria a Dios siempre y en todo momento y en todo lugar. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo? Amén. ¿Estamos nuestro corazón dispuesto, ya nuestro corazón listo? Decir, Señor, habla mi vida, Señor, háblame conforme a la necesidad que tú sabes que mi vida tiene. ¿Estamos ahí conectados con el Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a compartir la palabra que siento que el Señor ha puesto en mi corazón para este tiempo. Y para eso vamos a la carta a los Romanos. Y vamos a ver Romanos capítulo 8, versos del 28 al 37. Romanos capítulo 8, versos del 28 al 37. Amén. Romanos capítulo 8, versos del 28 al 37. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Hermano Camilo, si puede ayudarnos a leer la palabra, por favor. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 37. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separó del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a leer versos 37 y 38 también. Vamos a aumentar ahí 37 y 38. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Gloria a Dios, gloria al Señor por su palabra. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sea hablando nuestras vidas en este tiempo conforme a la palabra que Él nos ha entregado. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias, Padre amado, por permitirnos estar en este lugar, Señor, recibiendo tu palabra, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor, bendito Dios, para poder escuchar, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Bendito Dios amado, en el nombre de Jesús te pido que en este tiempo tomes control de toda situación que se esté moviendo alrededor, Señor. Toma tu control, ponlo en tus manos, Señor, y ayúdanos a estar, Señor, enfocados en ti, enfocados en tu palabra, enfocados en lo que tú ya preparaste para nosotros, para poder recibir esta palabra como esa semilla, Señor, que cae en buena tierra, para que esta palabra, Señor, eche raíces en nuestros corazones y dé fruto y buen fruto, y nos ayude, Señor, a dar testimonio del poder transformador que hay en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seas dándonos toda revelación, todo entendimiento, todo discernimiento, y podamos retener esta palabra para que no sea robada de nosotros, bendito Dios amado. Padre Santo, tú sabes cómo hemos venido, conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones, conoces, Señor, todo lo que hemos enfrentado y todo lo que aún enfrentaremos. Por eso creemos que esta palabra, Señor, va a ser, Señor, bendito Dios, para nosotros ese alimento que tanta necesidad tenemos, ese alimento que nos va a fortalecer y nos va a ayudar, Señor, a seguir caminando y avanzando y corriendo la buena carrera. Gracias, Padre, te damos por tu presencia en este lugar, por tu Espíritu Santo que se mueve sobrenaturalmente en cada vida, en cada corazón, Señor. Y Padre, como siempre te pido que toques mis labios con ese carbón encendido, para que no sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, sino sea, Señor, compartiendo esa palabra que tú ya pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Wow. Poderosa palabra que encontramos en la carta a los Romanos, y vamos a enfocarnos primero, vamos a ir viendo cada versículo, y vamos a enfocarnos primero en los 3 primeros versículos, y vamos a leerlos nuevamente para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el primer versículo que hemos leído? Y dice: a los que aman a Dios, ¿qué sucede? Dice: todas las cosas ayudan para bien, nos dice la palabra. Entonces, este versículo nos dice que todo lo que en nuestra vida va a suceder, todo lo que vamos a enfrentar, todo lo que vamos a atravesar, es parte del plan perfecto de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Es parte del plan que Dios tiene para poder derramar sobre nosotros esa justificación. Dice que la palabra que Él ha puesto en nuestras vidas para poder derramar sobre nosotros bendición, para poder hacer de nosotros lo que Él ya tiene planeado para nuestras vidas. Entonces, todo lo que sucede en mi vida es parte de ese plan perfecto de Dios. Si Dios permite algo en mis caminos, ¿para qué es? Para que se cumplan sus propósitos. Si Dios permite algo en mi vida, es para que sus propósitos se cumplan en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que nos está llamando esta palabra a hacer a nosotros? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios a través de esta palabra en nuestras vidas? Que confiemos. Dios nos está llamando a nosotros a confiar en Él, a confiar en sus planes, a confiar en las formas en que Él muchas veces se mueve en nuestras vidas, formas que quizás muchas veces no vamos a entender. Pero Dios nos está llamando a nosotros a confiar no en el hombre, ya lo hemos visto y lo hemos estado hablando las últimas semanas, no confiar en el hombre, porque la palabra claramente nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre, sino que nos está llamando ¿a qué? ¿A confiar en quién? A confiar en Él. Y bendito el hombre cuya confianza es Jehová. Entonces Dios nos llama a confiar a nosotros, porque en esa confianza dice la palabra que nosotros vamos a recibir la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, la confianza, ¿qué cosa es confiar? Porque Dios nos está llamando a confiar, pero ¿qué significa confiar? Vamos a ver 2 significados. Vamos a ver primero el significado en lo natural, de acuerdo a la psicología, de acuerdo a lo que la psicología dice o el diccionario dice de lo que es confianza.
Y dice confianza, dice, es la creencia, esperanza y fe persistente que alguien tiene, referente a otra persona, entidad o grupo en que será idónea para actuar de forma apropiada en una situación o circunstancia determinada. La confianza se verá más o menos reforzada en función a ¿qué dice? A las acciones. Entonces, en lo natural, la confianza es cuando yo confío en alguien o en algo, en una entidad, en una persona, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, de acuerdo a las acciones que la persona está haciendo, de acuerdo a las acciones que yo veo, yo comienzo a confiar. Por ejemplo, ponemos un ejemplo en esto, cuando hay un político, si nosotros votamos por un político y vemos que él comienza a cumplir todas las promesas de campaña, entonces, ¿qué ponemos en él? Confianza de que él va a seguir cumpliendo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que él está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Estoy viendo que lo que él está haciendo es lo que yo siento que tiene que hacer. Entonces, en lo natural, mi confianza va ¿por dónde? Por lo que veo. Por lo que yo estoy viendo. La confianza, dice en lo natural, el hombre debe en función a las acciones, o sea, en función a lo que estoy viendo que está sucediendo. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces, en lo natural, mi confianza se va a basar en lo que yo estoy viendo. Ahora, Dios nos llama a confiar en Él. Entonces, Dios no nos está llamando a confiar en lo natural, nos está llamando a confiar en lo espiritual, en lo sobrenatural. Entonces, ¿qué significa ahora la palabra confianza en lo bíblico? Vamos a verlo, para poder ver la diferencia. La palabra traducida como confianza en la Biblia literalmente significa una seguridad audaz, confiada y segura, o una acción basada en esa seguridad. La confianza no es exactamente lo mismo que la fe, que es el don de Dios. La confianza es más bien lo que hacemos mediante la fe que se nos ha dado. Confiar es creer en las promesas de Dios en cualquier situación, incluso en las que parece estar en contra. Entonces, en lo espiritual, mi confianza ¿en qué se basa? Recordemos que en lo natural mi confianza se basaba en lo que veía, porque era de acuerdo a las acciones que yo veía que me daban a mí confianza de que las cosas iban a estar bien. En lo espiritual, ¿en qué se basa? Se basa en la fe. Se basa en la fe, que es el don de Dios que ha puesto en nosotros. ¿Y mi fe qué dice? ¿Qué dice la palabra acerca de la fe? ¿Qué cosa es la fe? La fe es la confianza de lo que no veo, la esperanza de lo que aún no recibo. Entonces la fe no es por vista, como dice la palabra. Entonces vemos la diferencia entre cómo confiamos en lo natural y cómo confiamos en lo espiritual. En lo natural yo confío de acuerdo a lo que veo. Entonces, si yo me muevo como una persona natural, en lo natural, mi confianza va a estar basada en base a las acciones que yo vea que están sucediendo. Y muchas veces esas acciones, como dice aquí, parece que están en contra de nosotros, ¿o no? Muchas veces las cosas que suceden a mi alrededor parecen que no son las idóneas para mi vida. Parece que no es lo mejor que me puede suceder. ¿O cuántos hemos pasado y diciendo, no, si mi vida es perfecta, a mí me ha sucedido todo lo perfecto? No, muchas veces las situaciones que pasan a nuestro alrededor no parecen que van a ser idóneas para nosotros. Y si nosotros nos movemos o traemos a Dios a esa confianza en lo natural, ¿qué va a pasar? Voy a alejarme de Él. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que las acciones que están sucediendo realmente no parecen idóneas para mi vida. Y si yo confío en lo natural, en las acciones, entonces lo que voy a hacer es alejarme de Dios. Pero si yo me muevo en lo sobrenatural, en lo espiritual de Dios, en el poder de su palabra, en la fe, como dice, la fe que Dios ha puesto en mi corazón, ¿qué va a pasar? Que cuando yo vea las acciones alrededor mío, cuando yo veo que las situaciones naturalmente no parecen idóneas, yo voy a seguir confiado. ¿Por qué? Porque sé que los planes de Dios son perfectos y sus promesas se van a cumplir en cualquier situación. ¿Estamos? Entonces lo que Dios nos está llamando a nosotros es, cuando dice la palabra que todos los que aman a Dios ayudan para bien, tenemos que ver ahí, dice la palabra claramente, a los que aman a Dios. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que desarrollar ese amor a Dios.
Porque cuando yo desarrollo ese amor a Dios, voy a desarrollar esa confianza en lo sobrenatural, en lo espiritual, de entender que yo no me puedo dejar llevar por las circunstancias que veo que están sucediendo a mi alrededor, por las cosas que están pasando, sino me voy a dejar llevar por lo que Dios me dice en su palabra, por sus promesas. ¿Y su promesa qué me dice? Que todo va a obrar para bien. Pero si no amamos a Dios, si nuestro amor no es Dios, si Dios no es nuestro primer amor, como le decía Cristo Jesús en Apocalipsis, mira de dónde has caído y regresa a tu primer amor. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos de ahí, dejamos de Dios, dejamos de amar a Dios, dejamos ese primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Cuando antes de casarnos nosotros, cuando recién éramos enamorados con nuestras esposas, es el primer amor, en que había esa confianza. Había todo lo que nos decía, todo hacíamos. ¿No es así? Y conforme pase el tiempo, ese primer amor se va debilitando. Muchas veces. No siempre en todas las parejas, pero en muchas se va debilitando. ¿Por qué? Porque se pierde la comunicación. Se pierde la confianza. Y es lo mismo que pasa con Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, no que dejamos de decir que creemos en Dios, sino que nos alejamos del puente que Dios puso entre Él y nosotros, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos dejó su palabra para que a través de su palabra nosotros seamos transformados y seamos más como Él. Si dejamos esta palabra, ¿qué va a pasar? Ese primer amor comienza a debilitarse, comienza a faltar la comunicación que tiene que haber en toda relación. ¿Qué es lo principal en una relación? Y al faltar esa comunicación, ¿qué va a pasar? Pierdo ese amor. No dejo de creer, sigo creyendo, pero pierdo ese amor. Ese amor que dice que a los que aman a Dios, me va a hacer a mi vida, entender que las circunstancias no van a determinar mi confianza en Dios, sino que su palabra, sus promesas, es lo que a mí me va a fortalecer para que a pesar de las circunstancias, yo voy a seguir agarrado del poder de Dios. ¿Estamos? Vamos a ver un testimonio de su iglesia. En la palabra todos lo conocemos. Había un niño pastor. Ya con eso nosotros sabemos de quién estamos hablando. Había un niño que era un pastor. Y dice que cuando este niño, su papá, era el menor de todos sus hermanos, y lo había puesto a pastorear, porque sus hermanos mayores estaban en otros asuntos. Cuando su papá lo manda a pastorear, un niño que tendría alrededor de 12 años, dice que un día estaba pastoreando sus ovejas, muy tranquilo, cantando seguro una canción, y aparece un oso. Imagínense un niño pequeño tener que enfrentar un oso. Y dice que el niño lo enfrenta. Pelea con el oso, lucha con el oso y llega a vencer al oso. ¿Cómo se sentiría ese niño? Pero dice que tan pronto deja de pelear con el oso, de repente aparece un león. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de ese niño? ¿Y por qué a mí, no? Porque yo, si soy niño, si soy un niño, tendría que estar haciendo otras cosas. ¿Por qué tengo que estar enfrentando estas cosas? ¿Por qué tengo que estar enfrentando osos? ¿Por qué tengo que estar enfrentando leones? ¿Por qué tengo que estar cuidando ovejas? ¿Por qué tengo que estar haciendo estas cosas? Si yo lo que quiero hacer es otras cosas. Y muchas veces, iglesia, eso pasa en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces enfrentamos osos en nuestras vidas y como que nos estamos recuperando de esa marea que vino sobre nosotros. ¿Y qué pasa? Cuando estamos sacando la cabeza para tomar aire, viene otra bola. Y a veces hasta mucho más grande, ¿no? Mucho más alta. Y nuevamente nos hunde. Y nuevamente comenzamos a luchar. Y a veces cuando vemos esas olas, ¿qué pasa en nosotros? Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué me has dejado? Señor, ¿por qué tengo que pasar todas estas cosas? Y comenzamos nosotros a cuestionar a Dios el por qué yo tengo que estar pasando esas cosas. Como que nos sentimos a veces con tal, no sé, autoridad de que decirle, Señor, yo no tengo que estar pasando esas cosas. Mira quién soy yo.
como esos programas de televisión, no soy una estrella, sáquenme de acá, ¿no? Porque son estrellas, no tienen que estar pasando esas cosas. Y es que a veces estamos así, nos creemos esa estrella. Nos creemos esa estrella de Hollywood, como dice, Señor, yo no tengo que pasar por estas cosas. Cuando el Señor claramente en su palabra dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones. Y no le dijo, tú Pedro, tú Juan, tú Jacob, no, tú tampoco Mateo, pero el resto sí. No, el Señor dijo, todos vamos a tener aflicciones. Porque la palabra dice que no hay acepción de personas para Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿ponemos esa palabra, esa sección, solo para la bendición o también para la prueba? Para todo. No solamente podemos decir, Señor, no hay acepción de personas para ti cuando me conviene que tenga que ser bendecido. Pero cuando tengo una prueba, Señor, ¿por qué yo tengo que estar pasando por esas cosas? Y la palabra nos dirá, porque no hay acepción de personas. Porque las aflicciones que tenemos que pasar, todas las vamos a enfrentar. Así como David tuvo que enfrentar estas cosas. Tuvo que enfrentar osos, tuvo que enfrentar leones, y quizás en ese momento él no entendía por qué estaba enfrentando esas cosas. Quizás en ese momento él quizás también se cuestionaba y decía, ¿por qué tengo que estar enfrentando yo estas cosas? ¿Por qué no puedo estar tranquilo pasteando mis ovejas, cantando salmos? ¿Por qué no puedo estar tranquilo con mi arpa aquí cantando? Tan bonito que estaba, ¿por qué tuvo que venir ese oso? ¿Por qué tuvo que venir ese león a alborotarme todas las ovejas? Que a veces estamos así, ¿no? Señor, si yo te alabo, Señor, si yo te canto, Señor, si yo te levanto las manos. ¿Por qué tiene que venir la prueba a alborotarme? ¿Por qué tiene que venir esas circunstancias a alborotarme en mi vida si estaba tan en paz? Y comenzamos a cuestionar a Dios. Comenzamos a cuestionarlo de las cosas que está pasando. Cuando si nosotros tuviéramos ese amor en nuestras vidas, ese amor que yo desarrollo a través de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, de conocer más a Dios, yo entendería de que todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque mi confianza no va a estar en la vista, no va a estar viendo, va a estar en las acciones que están sucediendo alrededor mío. Mi confianza va a estar en lo que Dios me dijo en su palabra que iba a suceder conmigo. Y su palabra me dice que todo obra para bien. ¿Estamos ahí? ¿Qué dijo David después? Vamos a ver, 1 Samuel capítulo 17, verso 36. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 36. Amén. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué pasó ahora con David? Muchos años después, él entendió por qué tuvo que enfrentar osos, por qué tuvo que enfrentar leones, por qué tuvo que hacerlo. ¿Por qué Dios permitió que él enfrentara osos y leones? Para enseñarle a él de que su fe tenía que estar puesta en Dios y enseñarle a él de que era Dios quien peleaba por él y que era Dios quien le daba la victoria. Y como David ahora lo sabía, lo conocía, cuando tuvo delante de él a un gigante que era más feroz que un oso, a un gigante que era más grande que un león, a un gigante que era más peligroso que el oso y el león juntos, David decía, Señor, no soy yo. Señor, yo tengo que enfrentar este gigante, porque ni siquiera David tenía que enfrentarlo, él llegó de ahí de casualidad. Bueno, no casualidad, era plan de Dios, pero él no estaba en los planes del rey para que enfrentara a ese gigante. Los planes del rey en lo natural era que los soldados que habían sido entrenados toda su vida para una batalla enfrentaran a ese gigante. Pero lo que el rey Saúl no sabía era que en lo sobrenatural había un niño que había sido entrenado durante toda su vida para que cuando llegue el momento poder enfrentar a ese gigante. Y ahora David, yo estoy seguro que ahora él decía, ahora entiendo por qué tuve que enfrentar ese oso, por qué tuve que enfrentar ese león, para ahora yo poder pararme delante de este gigante incircunciso que ha ofendido al ejército de Dios y poder decirle que yo voy a cortar tu cabeza en este día porque Jehová te entregará en mis manos. ¿Obró para bien todo lo que enfrentó? Pasaron mucho tiempo después.
y lo pudo entender. Que lo que él pasó era para que su fe creciera y se fortaleciera y pudiera ver la mano de Dios en toda circunstancia en su vida. Y así sucede en nosotros, iglesia. Todas las cosas que nosotros vivimos podemos verlas de dos maneras. O lo veo como una carga, o lo veo como como una oportunidad para crecer mi fe. Las situaciones que vimos, si yo la veo como carga, ¿qué va a pasar? Nos deprimimos, la depresión trae enfermedad, no solo psicológica, sino también física, nos quedamos ahí. Pero si yo veo la prueba como una oportunidad para que mi fe crezca, ¿qué va a pasar? Voy a glorificar y exaltar el nombre de Dios, porque David cuando le dijo, para que todos conozcan que en Israel hay un Dios. Y como él iba a exaltar el nombre de Dios, ¿qué hizo Dios? Le entregó el gigante. Imagínense ese gigante con una piedrita. O sea, tiene que haberle caído en un lugar muy específico, muy preciso para que ese gigante cayera muerto con una piedrita que un niño le había tirado. Pero ahí nos demuestra que no es el niño. El niño lo único que quería era exaltar el nombre de Dios. Y Dios le dijo, bueno, estoy viendo tu corazón, un corazón conforme al mío. Y le entregó al gigante. Y eso sucede, iglesia, en nuestras vidas con las pruebas. ¿Cómo lo estamos tomando? ¿Cómo lo estamos viendo? Porque si yo lo veo en lo natural, en las acciones que están sucediendo a mi alrededor, claro que me voy a deprimir. Claro que me voy a desanimar. ¿No nos desanimamos con todas las cosas que pasan alrededor a veces en el mundo? ¿Cuántos no se desanimaron en la pandemia? ¿Cuántos en la pandemia no pudieron salir de sus casas después cuando todas las puertas se pudieron abrir? Porque estaban ahí, deprimidos. Porque estaban moviéndose en lo natural, viendo en lo natural. Pero si nosotros nos movemos en lo sobrenatural, nos dice, Señor, tu plan, tu palabra dice que esto iba a suceder, es parte de tu plan, parte de lo que tú tienes preparado para nosotros. Yo sigo adelante, sigo confiando. Todo lo que está sucediendo, Señor, es para mí una motivación para levantarme, para poder seguir adelante, iglesia. ¿Qué sucedió con nosotros como iglesia durante la pandemia? ¿Se recuerdan? Bueno, los que estuvimos en ese tiempo. Teníamos dos opciones. Con mi esposa decir, bueno, como no vamos a poder reunirnos, ya nos quedamos en la casa y no vamos a ver a nadie más. O la otra opción es, buscamos la manera en que podamos seguir reuniéndonos y seguir compartiendo la palabra de Dios. Y escogimos la segunda opción. Verlo como una oportunidad para seguir llevando la palabra de Dios. Y todos los fines de semana nos reuníamos en línea, todos los días nos reuníamos, todos los días hacíamos, durante 2 años, todos los días teníamos grupo de adoración y grupo de oración. Porque lo vimos como una oportunidad para crecer, como una oportunidad para seguir llevando el Evangelio, porque muchas personas estuvieron preparadas para escuchar el Evangelio. Pero no lo vimos como una carga, no lo vimos como algo que, ay, mira todo lo que está sucediendo, ¿qué vamos a hacer? Iglesia, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Recordemos, amarlo. ¿Cómo lo amamos a Él? No solamente diciendo. Mi mamá está acá y me acuerdo que cuando de niño yo le decía, mami, te amo. Y mamá me decía, no me digas solo que te amo, demuéstrame que me amas. Y ahí es testigo de que no miento. Y eso es lo que Dios también quiere a veces, iglesia. A veces decimos, sí, Señor, yo te amo. Sí, soy cristiano. ¿Pero lo estamos demostrando? Claro, pues, iglesia, recuerden, ¿quién es el que no va a juzgar? Entonces, ¿a quién tenemos que agradar? Podemos engañar al hombre y decirle, sí, yo amo a Dios, y el hombre nos puede creer porque nos ve así todos bien bañaditos. Pero Dios nos está viendo cómo está nuestro desorden por dentro. Y a Él es el que tenemos que buscar que agradar. Porque Él es el que nos va a juzgar. Claro que hay muchos hombres que acá nos juzgan, ¿no? Pero ese juzgamiento no es en vano. Él es el que nos va a juzgar. Así que, iglesia, amémoslo. Porque cuando lo amamos, vamos a confiar en Él.
Y esa confianza la vamos a reflejar en que no importa las circunstancias que estén pasando alrededor mío, yo sigo creyendo de que Él tiene planes perfectos para mi vida. Y sigo moviéndome en esa fe. No deprimido, no caído, no desanimado, sino con ánimo, con gozo, con aliento, porque Él es quien infunde aliento a nuestras vidas. No es el hombre. ¿Estamos? David, un niño, entendió por qué tenía que enfrentar esos osos y esos leones. Y mucho más adelante siguió viviendo en ese mismo camino. No perdió ese primer amor. Y vamos a ver los Salmos 37:5. Salmos 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. O sea, pasaron muchos años después y David siguió confiando en Dios. Siguió poniendo su confianza en Él. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, iglesia, como le estaba diciendo, nos enfriamos. Muchas veces llegamos al Señor con un ánimo, con un gozo, con una alegría. O Dios hace un milagro en nosotros y somos los más felices. Pero comienzan a pasar las semanas, comienzan a pasar los meses y comenzamos a decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Y comenzamos nosotros a olvidar a Dios, olvidar lo que Él hizo en nosotros, olvidar su poder que se manifestó en nosotros, y comenzamos nosotros nuevamente a tomar nuestras propias decisiones. Comenzamos nuevamente a seguir nuestros propios caminos. Comenzamos nuevamente a hacer lo que creemos que tenemos que hacer y no lo que Dios nos manda a hacer. Y eso sucede muchas veces, iglesia. En el milagro estamos contentos. Cuando Dios, por su misericordia y porque dice la palabra que todo obra para bien, o sea, por parte de sus planes, quizás una oración que nosotros creemos que tiene que ser respondida, Dios no la responde en el tiempo que creemos nosotros que tiene que ser respondida. ¿Qué sucede? Comenzamos a buscar nuestras propias soluciones muchas veces. Comenzamos a buscar nuestras propias formas. Comenzamos a traerlo, a quererlo traer a Dios a nuestros planes antes de ir nosotros a los planes de Él. Comenzamos nosotros a decir, Señor, espero en ti. En vez de decir, espero en ti, Señor, voy a hacer esto y tú, si quieres bien ayudarme. Y si no era parte del plan de Dios, si no era parte de lo que Dios quería. Pero David muchos años después, él dice, no, tienes que encomendarle tus caminos. Y tienes que confiar en Él, porque Él lo va a hacer. David no nos da un tiempo específico. No nos dice que lo va a hacer en un día, en 2 días, en 3 días. Recordemos cuando Samuel lo unge para ser rey, al día siguiente David fue rey. ¿Cuánto tiempo pasó y cuántas circunstancias pasaron? Tuvo que enfrentar a Goliat, tuvo que enfrentar a Saúl, tuvo que enfrentar la muerte muchas veces, tuvo que hacerse loco cuando entró al pueblo de sus enemigos para que no lo maten. Y aún así David, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, porque él sabía, quizás, si mato a Saúl ahorita, inmediatamente yo soy rey, ¿qué hizo? Que Dios me libre de tocar a un ungido de Dios. No soy yo el que lo va a hacer. Si Dios dijo que me lo iba a dar, Él me lo va a dar. A su tiempo, a su manera, a su forma, yo voy a confiar en Él y esperar en Él. Y llegó a ser rey. ¿No es cierto? Pero muchas veces nosotros, no, Señor, tu palabra me dice que es esto, yo lo quiero ya. Y comenzamos nosotros a buscar nuestras formas y nuestras maneras, cuando muchas veces no es el tiempo de Dios, ni la manera de Dios. Por eso, iglesia, tenemos que mantenernos firmes en eso. ¿Y cómo yo me mantengo firme en eso? Cuando yo continúo alimentándome de su palabra. Porque su palabra me va a dar a mí, como dijo mi esposa ahorita, que la palabra es útil y eficaz para instruir, para redarguir, para corregir, a cabo de que el hombre
sea completamente perfecto. Su palabra es la que me va a ayudar a mí a perfeccionarme en esos planes de Dios, a perfeccionarme en poder confiar y esperar en Dios. No son las cosas externas, iglesia. Porque estoy buscando de Dios. Y lo carnal no puede ir con lo espiritual. No puedo buscar en lo carnal lo que solamente Dios en lo espiritual me puede dar. Su palabra es lo que Dios nos dejó para que nosotros seamos instruidos y seamos fortalecidos y seamos bendecidos y seamos nosotros preparados para toda buena obra. ¿O nos dejó algo más? En Cristo Jesús nosotros somos hechos sus hijos, iglesia. Y Cristo Jesús nos dejó esta palabra y nos dijo que el Consolador nos iba a recordar todo lo que Él nos enseñó. ¿Y dónde está todo lo que Él nos enseñó? Aquí. Y cuando nosotros lo leemos, el Consolador, que es el Espíritu Santo, nos da el discernimiento para entenderlo conforme al corazón de Dios. Conforme a lo que Dios manda. Y no conforme a la traducción o lo que los escribas o fariseos ellos interpretaban de acuerdo a la voluntad del hombre o a la conveniencia del hombre. Pero si no leo su palabra, iglesia, tenemos que nosotros comenzar a leer su palabra y buscar su palabra para poder ser instruidos y poder ser enseñados en toda verdad y en toda justicia. Ahora, David decía encomendar. ¿Qué significa encomendar? Encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué es encomendar? Entregar, vamos a ver. Dice, encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o alguien, ponerse en manos de alguien. Señor, me pongo en tus manos. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Señor, me pongo en tus manos. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién dijo eso? En tus manos encomiendo, Señor, mi espíritu. ¿Y qué hizo Dios? Dice que Él lo levantó y lo puso sobre todo. ¿No hizo eso? Eso nos está enseñando Dios. Cristo Jesús nos está enseñando eso. Encomendar, ponernos en las manos de Dios. Señor, me pongo en tus manos, Señor. Y todo lo que yo haga va a ser para enaltecerte a ti. Va a ser para que tu nombre sea exaltado y tú seas glorificado en todo tiempo. Entonces, iglesia, le pedimos a Dios que tome control y esperamos en Él que muestre lo que Él tiene para nosotros. ¿Estamos? Todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas es para que sus planes se cumplan. Todo lo que Él va a hacer en nosotros es para que sus planes perfectos se cumplan. Y es un ejemplo muy claro, iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo más claro que tenemos en la palabra. Humanamente, ¿qué decían los escribas y fariseos? Matamos a este y se acabó. ¿No es cierto? Para el hombre, esa muerte de Cristo significaba el fin de todo lo que Cristo estaba enseñando. Significaba el fin de todos los discípulos que seguían a Cristo. Significaba el fin de ese evangelio. Y humanamente uno puede decir eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la historia, había pasado ya muchas veces esas cosas. Y lo vimos en la palabra también, que habían sucedido antes, que habían venido también a levantarse, pero que si levantaban al pueblo en sedición, dice que lo mataban y se acababa el revuelo. Porque lo natural es así. Pero Dios mandó a Cristo y no se movía en lo natural. La muerte de Cristo no era el fin de la palabra, era el inicio del cumplimiento de toda palabra. ¿Estamos? Si Cristo, iglesia, es el ejemplo más grande que tenemos, de que humanamente podíamos ver de que su muerte no era lo más ideal, sobrenaturalmente vemos que su muerte fue parte del plan perfecto de Dios, para que Dios cumpliera en Él todo lo que nos había prometido.
Y es así, iglesia. ¿Para quién hubiera pensado, no, por la que la muerte iba a ser de bendición? Si no conociéramos la historia, ¿qué hubiéramos pensado? Si Cristo se hubiera presentado ahorita estuviera predicando, nosotros fuéramos sus discípulos, y alguien nos dice, lo han atrapado y lo van a matar. ¿Qué pensaríamos en ese momento? Se acabó todo. Porque yo pensé que Él era Dios. Yo pensé que Él era el Cristo, el que me iba a liberar. Y ahora ni Él mismo puede liberarse, como decía el ladrón del costado. ¿No? Humanamente hubiéramos pensado eso. Pero si nosotros teníamos ese amor por Dios, cuando Cristo Jesús regresa, nos dijo, ya no se les había dicho yo que tenía que suceder estas cosas. ¿No les había mostrado yo que tenía yo que irme y les convenía que yo me vaya? Pero ¿quién entendía esas cosas? Aquellos cuyo corazón realmente estaban entregados al amor de Dios. Cuyo corazón realmente estaba puesto en lo que Dios quería. ¿Qué más nos decía el verso 29? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué nos dice ahí? Dice, porque a los que antes conoció. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que antes, inclusive antes de que nosotros viniéramos a los pies de Cristo, antes que nosotros entregáramos nuestra vida a Él ya nos conocía. Él ya nos conocía nuestro pasado, conocía nuestro presente, todo lo que era de nuestras vidas, ya estaba revelado en Él. No podíamos ocultar nada. Cuando nosotros llegamos a Él no podíamos ocultar nada porque Él conocía todo nuestro pasado. ¿Y cómo era nuestro pasado? Y a veces hasta inclusive sigue siendo ahora igual. Rebelde. Éramos rebeldes a la palabra de Dios. Éramos rebeldes a lo que Dios mandaba. Éramos rebeldes a buscarlo. Éramos rebeldes a hacer su voluntad. Cometíamos faltas. Sabiendo o no sabiendo las cometíamos, ¿no es cierto? ¿Éramos pecadores o no éramos pecadores? Sí. Pero dice la palabra que Él ya nos conocía. Que Él ya nos conocía. Por eso, porque los que antes conoció, ¿qué hizo? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que Él no nos llamó por quien éramos. ¿Por qué nos llamó? Por lo que Él iba a hacer en nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces, la palabra nos muestra aquí que Dios conocía nuestro pasado, conocía lo que hemos hecho, conocía nuestro pecado, nuestra rebelión, conocía nuestra mentira, conocía todo. Pero Dios no nos llamó por nuestro currículum, porque nuestro currículum no era bueno. Dios nos llamó porque Él ahora nos iba a dar una hoja en blanca para escribir un nuevo presente con Cristo Jesús. Imaginémonos, iglesia, cuando nosotros vamos a un trabajo y dice, por ejemplo, en el anuncio, se necesita carpintero, por ejemplo, ¿no? Carpintero para construir o trabajar en una carpintería, y yo soy ingeniero o técnico en sistemas, y me presento ahí, ¿me van a tomar? ¿Por qué no me van a tomar? Porque no tengo las cualidades suficientes para poder ejercer el trabajo que ellos están advertising, ¿no? Que ellos están poniendo, ¿no? Ofreciendo. Entonces, mis cualidades me van a dar a mí el trabajo de acuerdo a mis cualidades. ¿No es cierto? Yo no voy a presentarme a cualquier trabajo. Ahora, Dios pone un anuncio y dice, se necesita personas que prediquen el Evangelio. ¿Podríamos ir nosotros? Humanamente nuestras cualidades, porque dice, no, tiene que ser santo, tiene que ser una nueva criatura, tiene que estar sin manchas. Y yo veo mi currículum tiene más manchas que... No podíamos presentarnos. No nos iban a dar el trabajo humanamente, en lo natural. En lo natural yo no podría estar parado aquí en este púlpito, porque
porque mis cualidades no estaban para estar en este púlpito. Ni siquiera soy santo como para estar en este púlpito, como Dios quiere que sea santo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo voy a presentarme al trabajo, no estoy yendo solo. ¿Con quién estoy yendo? Con Cristo Jesús. Y Dios no me está viendo a mí, está viendo lo que Cristo va a hacer de mí. Dios está viendo que Cristo es aquel que me va a preparar para yo estar apto y poder hacer aquel trabajo que Dios quiere que hagamos. O sea, Dios no me llamó por mis cualidades, porque mis cualidades no estaban aptas para poder ejercer o ser un hijo de Dios. Por eso manda a su Hijo, para que a través de Él nosotros podamos ser liberados, perdonados, hechos nuevas criaturas, y ahora dice el Señor, predestinados a través de Cristo para ser hechos hijos de Dios y justificados de todo pecado. Entonces, iglesia, Dios nos llama no por lo que somos, sino por lo que Él sabe que vamos a hacer en sus manos. ¿Estamos? No estábamos calificados, pero Cristo Jesús nos justificó y nos prepara en todo tiempo para poder nosotros hacer el trabajo y la obra que Dios nos dio. Vamos a ver Lucas capítulo 5, verso 8 al 10. Amén. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero, dice, Señor, yo soy un pecador. Y comenzó, quizás por sus pensamientos pasó todas sus cualidades, ¿no? Mentiroso, quizás, no sé, tantas cosas que uno hace cuando vive en el mundo, cuando vive en pecado. Y Pedro quizás por su pensamiento pasó todo eso, todas esas cualidades humanas de la carne que muchas veces todas son contrarias a Dios, porque dice que la carne no va con el espíritu, ¿no? Entonces pasó por él todo eso y lo vio a Cristo Jesús, alguien santo, alguien que su sola presencia le transmitía esa santidad, ese amor de Dios, que dice que Pedro no se sintió digno de caminar con él. Dijo, Señor, yo soy un pecador, yo no soy digno de estar contigo, Señor, yo no puedo seguirte, no puedo ni siquiera mirarte, Señor, tienes que alejarte de aquí porque yo no puedo estar contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo, sí, Pedro, tienes razón, ¿verdad? Ahora que me acuerdo, sí. ¿Verdad? El otro día mentiste, te robaste el anel de tu amigo, el otro día le robaste al fisco, al tax, porque dijiste que habías pescado 10 cuando habías pescado 20 y no pagaste todos tus impuestos. Sí, pero tienes razón, no eres digno para caminar conmigo. ¿Eso le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, desde ahora, o sea, le dice, Pedro, yo conozco lo que tú eras, yo conozco tu pasado. Yo conozco todo lo que tú hacías, pero todo eso yo lo paso por alto, porque desde ahora tienes un nuevo inicio conmigo. Desde ahora yo te estoy dando a ti la oportunidad de volver a reescribir tu historia. Desde ahora te estoy dando a ti una vestidura limpia, sin manchas, para que ahora camines conmigo. Desde ahora, ¿qué iba a hacer desde ahora? Serás pescador de hombres. ¿Y quién lo hizo pescador de hombres? Cristo Jesús. O sea, Cristo dice, desde ahora yo te voy a enseñar a caminar como Dios quiere. Deja todo tu pasado atrás, deja todo ese pecado atrás, deja tu barca, deja tus redes, deja todo lo que estaba ahí en esa orilla, que cuando vengan las olas del mar se las lleven. Ahora camina conmigo. Iglesia, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas.
Muchas veces, iglesia, viene aquí el pasado a querernos decir, no, pero mira, tú eras mera, que tú eras... Pero Dios nos dice, no, desde ahora. ¿Cuándo es desde ahora? Desde que Pedro comenzó a caminar con Jesús. O sea, desde ahora, desde que nosotros comenzamos a caminar con Jesús, ¿qué sucedió? Todas nuestras cualidades pasadas quedaron atrás. Todo nuestro pecado quedó atrás. Y desde ahora, desde ese momento, Cristo Jesús nos enseñó a hacer lo que Dios quería que nosotros fuéramos. Dios ya no quería que Pedro fuera pescador de peces, sino que fuera pescador de hombres. Y solo no lo iba a conseguir. Por eso el Señor le manda a su Hijo, le manda a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dice, Pedro, desde ahora vas a caminar conmigo y yo te voy a enseñar a ser pescador de hombres. ¿Y aprendió Pedro? Dice que en el día de Pentecostés Pedro se levanta y comienza él a predicar. 3,000 hombres se convirtieron ese día y fueron adheridos a la iglesia. Tiró las redes. ¿Quién enseñó eso? ¿Por las cualidades que él tenía antes? No. Por lo que Cristo Jesús iba a hacer desde ahora con él. Y eso tenemos que tenerlo aquí, iglesia. Desde ahora, desde que comenzamos a caminar con Jesús, Él cambió nuestras cualidades y nos comenzó a instruir en lo que Dios quiere que nosotros seamos y ya no lo que yo pensaba que tenía que ser. Pedro seguro pensaba que él iba a tener hijos y le iba a heredar su barca para sus redes, para que sus hijos fueran también pescadores como él. Pero Dios tenía otros planes. ¿Y qué hizo Pedro? Dice que cuando Jesús le dijo eso, él y todos los que estaban con él dejaron su barca, dejaron sus redes y lo siguieron a Jesús. Él tomó ese desde ahora soy una nueva criatura. Desde ahora Dios cambia mis cualidades. Desde ahora Dios me hace alguien nuevo. Así que iglesia, quizá lo hemos olvidado. Quizás hemos llegado hasta acá olvidando eso. Que desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús comenzó a cambiar nuestro pasado. Comenzó a cambiar nuestras cualidades para hacer de nosotros nuevos hombres, nuevas criaturas conforme a los planes de Dios. Porque a los que llamó, a los que predestinó, también los justificó. ¿Quién nos justificó? Cristo Jesús, iglesia. Entonces nuestra confianza, como decíamos al principio, es confío en Dios, en tus planes, y esa confianza me va a llevar a mí a entender que desde ahora soy una nueva criatura. Porque eso es confianza también, confiar en Dios. De que me cambió, me transformó, me hizo nuevo, perdonó mis pecados y me dio una vida nueva. Pero si yo sigo una vida antigua, ¿qué significa? Que no he confiado en que Dios, desde ese momento, hizo de mí una nueva criatura. ¿Hemos confiado en eso? Confiamos desde que cuando Dios recibimos a Cristo, desde ahora, fuimos hechos nuevos. Comencemos a vivirlo. Comencemos a mostrarlo. Comencemos nosotros a movernos conforme a los planes de Dios. Porque ahí vamos a mostrar realmente que somos nuevas criaturas. ¿Estamos? Pedro tuvo que dejar su barca y tuvo que moverse con Cristo Jesús. Y muchas veces lo llevó a lugares donde quizás Pedro nunca no iba a estar. Y le hizo hacer cosas que quizás nunca se imaginó hacer. Pedro estaba acostumbrado a levantarse, preparar las redes, empujar la barca, tirar las redes, sacar las redes, regresar al mar, y así todos los días. Mas sin embargo ahora tenía que recoger canastos de panes, canastos de peces, tenía que caminar sobre el mar, tenía que ir y sacar monedas de la boca de los peces. Su vida cambió, se transformó. Tenía que pararse en medio de una multitud a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque desde ese momento Dios cambió sus cualidades. Dios lo hizo nuevo. Y Pedro comenzó a vivir en ese camino. ¿Le costó? Sí, costó muchas veces, ¿no es cierto? Vemos ahí la palabra. Inclusive cuando Jesús muere, es crucificado, ¿a dónde fue Pedro? A pescar de nuevo. ¿Le costó?
Y Cristo Jesús volvió y lo volvió a sacar de ahí, del mar. Y le dijo, Pedro, sígueme. Y Pedro lo siguió nuevamente. ¿Por qué? Porque él ya no tenía las cualidades de pescador de peces. Él había sido cambiado a un pescador de hombres. Así que, iglesia, el pasado muchas veces va a querer venir a jalarte a lo que eras antes. Pero recuerda, Cristo Jesús cambió tus cualidades y las mías. Y ya no somos lo que éramos antes. Somos nuevas criaturas. Él nos enseña día a día a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Estamos ahí? Pero Pedro, ¿por qué dudó? Porque lo vio a Jesús morir. Porque las circunstancias le hicieron creer a él que lo había traicionado, que lo había fallado, que por su culpa había muerto, que ya se había acabado todo. Pero Jesús, ¿qué le dijo antes de eso? Pedro, yo sé que tú me vas a negar. Yo sé que tú antes que cante gallo 3 veces me vas a negar. Y a pesar de eso, Jesús regresa después, como diciendo, Pedro, ¿tú me amas? Sí te amo, Señor. Como diciendo, Pedro, yo te perdono. Yo sé lo que tú ibas a hacer. Pero que esta circunstancia no cambie lo que tú estabas haciendo. Que esta circunstancia no te lleve nuevamente a pescar peces. Sigue caminando conmigo. Tienes confianza que las circunstancias que pasan en mí van a obrar para bien. Y si Dios hizo de nosotros una nueva criatura, nos dio unas cualidades nuevas, es para cumplir su obra, su palabra. Pero eso no quiere decir que no vamos a pasar por circunstancias difíciles. Pero que esas circunstancias no me lleven a mí a retroceder a lo que era antes, sino que sea una motivación para creer, Señor, wow, yo sigo adelante confiando en ti. Porque esas circunstancias Dios las va a utilizar para que su nombre sea exaltado y sea glorificado. ¿No es cierto? ¿Estamos? Ahora verso 31 al 36. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué es eso? Pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Otra pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. ¿Cuántas preguntas hay ahí? Vamos a ir viendo. Primero dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué es esto? Lo que acabamos de ver en los versículos anteriores. Que todo lo que sucede es con un propósito. Y que Dios no me llamó por quien yo era, sino por quien voy a ser en sus manos. ¿Qué diremos a esto? ¿Confiamos en eso? ¿Qué diremos a esto? Sí, Señor, yo confío en ti. Que todo lo que sucede en mi vida es parte de tu plan. Que todo lo que sucede en mi vida, por más que mis ojos no vean que sean cosas quizás muy agradables para mí, sé que tú tienes un plan para mi vida. ¿Diremos eso? ¿Qué más diremos? Que, Señor, a pesar de las circunstancias, yo voy a mantenerme firme, Señor, porque tú cambiaste mis cualidades, me hiciste una nueva criatura, y a partir de ese momento, tú hiciste en mí algo nuevo. A pesar de las circunstancias que pasen nosotros, ¿diremos eso? Yo no voy a retroceder, Señor. Yo no voy a volver al pasado. Yo no voy a volver atrás. Voy a mantenerme firme. ¿Diremos eso? ¿Tenemos esa fe para decir eso? ¿Qué pues diremos a esto, iglesia? ¿Que Dios está cumpliendo todo en nuestras vidas? ¿Podemos decir con confianza eso? ¿Podemos confiar en que Dios me llamó aún conociendo mi pasado? Porque si no tengo esa confianza, iglesia, el pasado me va a arrastrar nuevamente. Porque va a venir el acusador y me va a decir, mira lo que haces, mira lo que hiciste, mira lo que eras, mira cómo eras. Pero si yo tengo esa confianza, de decir, sí, Señor, yo sé lo que era y tú lo sabes mejor que yo, pero aún así tú me llamaste
no por lo que era, sino por lo que tú sabes que vas a hacer en mí. Por más que el acusador del pasado venga a acusarme, a señalarme, yo me mantengo firme, porque ya no soy yo. ¿Qué decía Pablo? Cristo vive en mí. Ya no soy yo. Sí, Señor, yo sí era así. Pero Cristo, quien me justificó, ahora está en mí. Y como le dijo a Pedro, desde ahora, tú eres una persona diferente. ¿Estamos? ¿Diremos eso? Con firmeza, iglesia. Ahora, la segunda pregunta nos dice que Él nos dará todas las cosas. ¿Cuántos no hemos pasado muchas veces por situaciones, a veces en las que hemos estado con algunas dificultades económicas? Todos lo hemos pasado, ¿no? Que en algunos momentos hemos pasado esas situaciones difíciles, que hemos visto quizás que nuestras finanzas no se daban abasto de lo que parece que necesitábamos, que nuestro ingreso no iba conforme a nuestros gastos. Pero en ese momento tuvimos la confianza de decir, Señor, yo buscaré tu reino y tu justicia, sabiendo que el resto será añadido. ¿Tuvimos esa confianza? Porque la palabra dice, sabemos que Él nos entregará todas las cosas. Entonces, si yo sé que Él me va a entregar todas las cosas, por más que yo pase situaciones difíciles, yo voy a su palabra y su palabra me dice, busca mi reino, busca mi justicia y el resto te va a ser añadido. Entonces, ¿yo a dónde voy a ir? A buscar su reino y su justicia. ¿Y dónde está eso? En su palabra, iglesia. Voy a dedicar mi tiempo a arrodillarme y a buscar de Dios. Y Dios hará. Dios verá. ¿No dice la palabra que Él conoce nuestras necesidades aún antes que se las digamos? ¿Creemos eso? Como veíamos a Pedro, lo acabamos de decir, cuando vinieron a cobrar el impuesto, que le dijo Jesús. Anda al mar, pesca, saca un pez, abre la boca y adentro estará lo tuyo y lo mío. Y entrégaselo al cobrador. ¿Qué hizo Pedro? Cuando dice viene el cobrador, ¿a dónde va Pedro primero? Va y dice, maestro, maestro, han venido a cobrarnos los impuestos. Pedro no corrió al frente, ay, sí tengo que ir al mercado, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Corrió a Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, tienes que hacer esto. Pedro toma la palabra. Recordamos, ¿él qué era antes de que Jesús lo llamara? Pescador de peces. Y si él fuera una costumbre encontrar monedas en la boca de los peces, él ya sería millonario, ¿no es cierto? Porque él había sido pescador toda su vida. ¿Cuántas monedas pudo haber encontrado? Pero si él no era millonario, era porque nunca había encontrado una moneda en la boca de los peces. Pero a pesar de que él nunca había encontrado una moneda en la boca de los peces, ¿qué fue lo que hizo? En lo natural, Señor, nunca he visto monedas en la boca de los peces. Pero si tú me lo dices, yo voy. Como le dijo cuando tiró las redes. Ya Pedro había demostrado, Señor, yo no he pescado nada toda la noche, pero en tu palabra lo haré. Pedro fue. ¿Y qué encontró? La moneda en la boca de los peces. Lo que necesitaba para él y para Cristo Jesús. Para él y para la obra de Dios. ¿Estamos? Pero nuestra confianza, como Dios nos está hablando, confiemos. Tengo que tener confianza, no en lo que veo, en lo que escucho de Él. Wow. La tercera y la cuarta pregunta, vamos a verlas juntas. Dice, ¿quién nos acusará? Es la tercera. Y la cuarta, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? ¿Y quién nos condenará? ¿Cuántas veces, iglesia, no nos hemos sentido indignos de ser llamados hijos de Dios? ¿Cuántas veces no hemos sentido que hemos fallado a Dios? Que no merecemos su perdón.
¿Cuántas veces viene, no solo el acusador, a veces viene el hermano mismo a señalarnos? ¿No? A veces decimos el diablo, el acusador, pero a veces es el vecino mismo que viene, el amigo, la amiga, no sé, a señalarte, a acusarte. Y nos hemos sentido así que somos indignos de que somos hijos de Dios. Ay, ¿no decías tú que eras cristiano? ¿No decías tú que vas a la iglesia? Y nos digo, ay, sí, Señor, me siento mal. Y dejamos que esas acusaciones vengan y taladren en nosotros, diciéndonos que nuestra vida quizás no tiene remedio ya. ¿Cuántas veces no hemos recibido esas palabras? ¿No? Señalándonos, acusándonos. Pero dice la palabra, ¿quién nos acusará? ¿Y quién nos condenará? ¿Quién lo va a hacer? Recordemos esta historia en la palabra. Dice que encuentran a una mujer en el acto del adulterio. Estaba pecando. Y de acuerdo a la ley de Moisés, esa mujer merecía morir. ¿No? ¿Y quiénes la acusaron? El hombre. Los sacerdotes que supuestamente eran los encargados de hacer que la mujer o que cualquiera que estaba ahí comenzara a cambiar su vida, porque ellos tenían que transmitir el amor de Dios, la palabra de Dios, para que su vida cambie y se transforme, ellos mismos la agarraron y la llevaron para acusarla. ¿Por qué? Porque conocían la palabra, utilizaron la palabra para acusarla. Señores, la palabra dice, Moisés, que aquella mujer tiene que morir apedreada. El hombre la acusó. El hombre la llevó ahí, delante de Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Vamos a leerlo, Juan 8:11. Juan 8:11. Amén. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué había sucedido? Cuando los hombres vienen a acusar a esta mujer y la acusan con realmente con fundamento, podríamos decirlo así, porque estaban leyendo la ley y la ley decía eso, o sea, tenían un fundamento firme, fuerte, vienen y la acusan. Jesús dice, muy bien, apedréenla, pero que tire la primera piedra a aquel que esté libre de pecado. ¿Y qué sucedió? Dice que desde los más ancianos hasta los más jóvenes se fueron. Si había alguien ahí que podía tirar esa piedra, ¿quién era? El que estaba libre de pecado. ¿Y quién era? El Cordero sin mancha, Cristo Jesús. O sea, si había alguien que podía tirar una piedra, era Cristo Jesús. Y de acuerdo a la ley, Cristo Jesús tenía la autoridad de tirar esa piedra. ¿Pero qué hizo Cristo? Cristo le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cristo Jesús le mostró el amor y la misericordia de Dios. Y le dijo a la mujer, sí, yo sé que tú has pecado, yo sé que tú has hecho mal, pero desde ahora yo te estoy perdonando. Anda y no peques más. Anda y comienza a caminar de una manera diferente. Entonces, iglesias, Cristo Jesús no la condenó, porque Cristo Jesús, como dice, yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Pero muchas veces, ¿quién es el que nos condena? A veces el hombre mismo es el que nos condena, iglesia. El hombre mismo es el que nos señala, nos condena, porque traen lo de la ley, traen las cosas, y claro, muchas veces traen tantas cosas para señalarnos y condenarnos, pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que la palabra dice, ¿quién me va a condenar? ¿Quién me va a justificar? ¿Quién nos va
a señalar. ¿Quién me va a acusar? Fuimos justificados pues, por Cristo Jesús, iglesia. Y Él está viendo nuestros corazones. Y Él está viendo lo que nosotros queremos hacer. Y tenemos que mantenernos firmes en esa fe. Tenemos que mantenernos firmes nosotros, confiando, Señor, tú me has justificado, Señor. Tú me has hecho nuevo, Señor. Me mantengo firme. Por más que vengan las voces a acusarnos y acusarnos, sí, yo sé que cometí un error, sé que he hecho mal, pero ya vine delante de la presencia de Dios, ya estoy delante de su presencia, y aquel que me perdonó me dijo que me vaya y que no peque más. Y me paro y me voy firme. Pero si nosotros estamos, iglesia, escuchando esas voces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a desanimarnos. Vamos a dejar que esas voces hagan de nosotros lo que Dios mismo no quiere hacer de nosotros. Hemos estado leyendo esta semana, hemos estado estudiando, seguimos estudiando el libro de Oseas. Recordemos, Oseas, aquel profeta que Dios mandó para advertir a su pueblo de todo lo que iba a suceder, porque el pueblo estaba entrando en pecado, estaba entrando en idolatría, estaba entrando en todas las cosas que Dios aborrece. ¿Y qué cosa le dijo Dios a este pueblo? Vamos a leerlo. Lo hemos leído vamos a ir ahí. Oseas 11 vimos esta semana. Oseas 11. Capítulo 11, verso 8 y 9. Oseas capítulo 11, verso 8 y 9. ¿Qué dice? ¿Estamos ahí? Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama todo mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios le había mandado al pueblo a cumplir sus leyes a través de Moisés, y el pueblo no las estaba cumpliendo. Habían entrado en idolatría, en pecado, se estaban yendo tras falsos dioses. Y si había alguien que tenía la autoridad para destruir este pueblo, ¿quién era? Dios. ¿Pero qué les dijo Dios? Mi corazón se conmueve por ti. Mi corazón está conmovido por ti, pueblo. Y no puedo hacerte todas esas cosas. No puedo hacer esas cosas, dice, y no voy a ejecutar aquel ardor de mi ira. Si había alguien que tenía que estar aireado era Dios, porque contra él estaban pecando. Pero Dios le dijo, pero yo no voy a ejecutar ese ardor de mi ira. No voy a poner eso sobre ti. No voy a destruirte, oh Efraín. ¿Por qué? Porque Dios soy y no hombre. Porque muchas veces el que condena y destruye es el hombre, iglesia. Cuando los planes de Dios son diferentes. El que señala y destruye con sus palabras muchas veces es el hombre. Pero si nosotros venimos a Dios, Él nos justifica. Y es por eso no quiere decir, claro, que voy a estar a cada rato pecando y volviendo a Dios. Cada fin de semana me confieso, como decíamos en la religión tradicional, ¿no? No, es un arrepentimiento que tiene que haber en mí. Y cuando Dios ve ese arrepentimiento en mí, Dios me justifica. Y pasa por mí, dice, todos mis pecados. Pasa por alto todos mis pecados. Pero tengo que confiar en que Él me perdona. Tengo que confiar en que Él me ha hecho una nueva criatura y que voy a caminar diferente. Y Dios mismo le dice a su pueblo, mi corazón se conmueve por ustedes. Imaginemos ese corazón de amor de Dios que se conmueve por nosotros siendo pecadores. ¿Entendemos eso? Muchas veces nos es difícil entender porque nosotros mismos no podemos muchas veces perdonar. Pero Dios sí nos perdona. ¿Por qué? Porque Él dice, Dios soy y no hombre. Y Dios está ahí para levantarnos, para ayudarnos.
para mostrarnos su amor. Verso 10 dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. O sea, Dios dice, yo te llamo. A pesar de tus pecados, yo te llamo. Yo te traigo nuevamente hacia mí. Ven a mí y sigue caminando conmigo. Eso es lo que Dios quiere, iglesia. Por eso, ¿quién nos condenará? El hombre muchas veces. Pero lo que Dios quiere es que nosotros haya un cambio y una transformación en nuestras vidas a través del arrepentimiento, y Él justifica nuestras vidas y nos ayuda a caminar hacia adelante. ¿Estamos? ¿Cuál era la última pregunta? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? De Cristo. ¿Quién nos separará, iglesia? Uno mismo, ¿no? Por las circunstancias a veces que vemos. Recordemos a Job. Pongamos en la mente a Job. Todos conocemos la historia de Job, el libro de Job, ¿no? ¿Qué le dijo el diablo a Dios? Dios, Él te sigue porque tú lo proteges, porque tú lo cuidas, tú le has dado todo. Él te sigue porque Él tiene ovejas, tiene camellos, tiene su hacienda, tiene su mujer, tiene sus hijos, tiene todo. Por eso Él está siguiéndote a ti. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, vamos a ver. Toca sus cosas, pero no lo toques a Él. Toca todos sus bienes, pero a Él no lo toques. ¿Y qué sucedió? Dice que unos ladrones vinieron y se robaron sus bueyes, sus asnas, mataron a su criado y solamente uno se salvó, el cual fue y le dijo a Job lo que había pasado. Luego dice que viene otro contándole que cayó fuego del cielo y mató a todas sus ovejas y todos los pastores que estaban allí, que solo ese que había ido se había salvado. Luego dice que otros ladrones vinieron y se robaron todos sus camellos y mataron a todos los criados. ¿Y qué pasó luego? Luego dice, vino un viento fuerte que sopló sobre la casa donde se encontraban todos sus hijos y sus hijas reunidas, y el viento tumbó las paredes y mató a todos. Solo un criado escapó. De acuerdo a las palabras del diablo, ¿qué tenía que suceder ahora? Job tenía que alejarse de Dios. Porque el diablo le había dicho a Dios, Dios, Él te sigue porque tú lo cubres, lo proteges y lo bendices. Por eso Él te sigue. Entonces, ahora ya no tenía esa protección, supuestamente porque vemos que como que todo le comenzó a ir no tan bien. Ya no tenía esa bendición porque sus ovejas, todo lo material que tenía se le fue quitado. Y ahora supuestamente lo que tenía que suceder conforme a las palabras que el diablo pensaba era que ahora Job tenía que maldecir a Dios. Que ahora Job tenía que alejarse de Dios. ¿No es cierto? Pero ¿qué hizo Job? Vamos a verlo, Job 1, 20 al 22. ¿Amén? Job 1, 20, 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. O sea, no se alejó de Dios. ¿Qué más? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué hizo Job? ¿Se alejó de Dios? Más bien fue a buscar de Dios. Fue a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque él reconocía que todo lo que tenía había sido parte del plan de Dios para su vida, y todo lo que ahora ya no tenía también era parte del plan de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque dice que él no le atribuyó un despropósito alguno. O sea, él no dijo, Dios te equivocaste, Dios fallaste.
Dios, lo que has hecho estuvo muy mal, Señor. Así no tenía que ser, Señor. No, Dios dijo, Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste. Y tus planes son perfectos para mi vida. Pero muchas veces eso, iglesia, es lo que a muchos aleja de Dios. Cuando vemos que las cosas no salen como queremos o creemos que tienen que salir. Cuando las cosas no se dan como yo pienso que tienen que darse. Quizás ese año Job había planeado multiplicar sus ovejas, ¿no es cierto? Como todo farmero, ¿no? ¿Cuáles sus planes? Normalmente crecer más, su ganado. Bueno, este año me proyecto a que mi ganado, por ejemplo, crezca a la mitad, 50% más de lo que tenía este año. Me proyecto a que este año mis camellos se multipliquen más. Me proyecto a que este año mis asnas se multipliquen más. Y esa era su proyección quizás, como la de todos nosotros. Este año me proyecto a hacer esta cosa, esto, lo otro. Este año me proyecto a crecer mis finanzas de esta manera. Este año me proyecto a esto, esto y lo otro. Pero ¿qué pasa cuando de repente en la mitad del año perdemos las ovejas, perdemos los asnos, perdemos los camellos, perdemos todo lo que pensábamos o ya teníamos planeado en que iba a ser diferente? ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando las cosas no comienzan a darse como queremos o creemos que tenían que darse conforme a nuestros planes? ¿Nos alejamos del amor de Dios? Esta es una pregunta que tenemos que respondernos cada uno. Que en nuestras circunstancias, recordemos, confianza, que mi confianza no esté puesta en lo que estoy mirando, sino en la palabra de Dios. Que mi confianza no esté puesta en las acciones, sino en lo que Dios me dice que va a hacer. Porque muchas veces las acciones no las voy a entender. Quizá Job no entendió en ese momento por qué le sucedían esas cosas. Y claro, ¿quién de nosotros podría entenderlo, no? ¿Lo hubiéramos entendido nosotros? Es difícil. A veces no las entendemos, pero no está en nosotros entenderlas ni explicarlas. Está en nosotros simplemente creerlas. Señor, si tú lo permitiste, sea bendito tu nombre. Como dijo Job. ¿Podemos decir eso? ¿Sí? ¿Amén? Señor, tú diste, tú quitaste, tú hiciste, tú harás. Yo estoy aquí como siervo inútil, que lo que tú me dices que haga, yo voy a hacer. Sea bendito tu santo nombre, Señor. Entonces, ¿qué nos separará del amor de Dios? Como hermano, muchas veces nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos ponemos nuestra confianza en lo que vemos y no en lo que Dios nos está diciendo. Ponemos nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestros planes, en nuestros pensamientos y no en los planes o en los pensamientos que Dios tiene para nosotros. ¿Y por qué sucede eso? Porque no estoy yendo a su palabra para que Dios me revele cuáles son sus planes y sus pensamientos para mí. No estamos yendo como la semana pasada vimos. Hay que aprovechar el tiempo. Estamos aprovechando el tiempo para los días malos. No estoy yendo a su palabra y decir, Señor, a ver qué tienes para mí, qué es lo que tú deseas para mí. Revélame, Señor, tus planes. Estamos ahí, ociosos espirituales, esperando que otro nos lo revele. Cuando una vez yo leí de que cuando venimos al servicio a escuchar la palabra tiene que ser la confirmación de lo que Dios ya me habló durante la semana. Pero muchas veces venimos aquí a que Dios recién me hable. Y a veces no lo entendemos porque no nos hemos preparado durante la semana. No lo recibimos porque no hemos estado nosotros alimentándonos de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos alimentamos de su palabra, cuando venimos acá, Dios nos va a confirmar lo que Él nos habló y vamos a recibirlo. Y va a ser un cambio, una transformación en mi vida. ¿Alguna vez no les has pasado, iglesia, que hemos estado leyendo la palabra y a veces no lo hemos entendido? Quizás se nos ha hecho difícil decir, Dios, ¿qué me quieres hablar? Y hemos venido acá al servicio y justo la palabra me habló sobre eso. Yo conozco a algunos hermanos que me han dicho eso. Y gloria a Dios, porque quiere decir que están leyendo la palabra en sus casas, que están alimentando, si Dios les está confirmando acá lo que Él les quiere decir.
Pero no vengamos acá simplemente que Señor, háblame por primera vez. No, vengamos acá a recibir la confirmación de lo que ya nos habló, lo que Dios ya puso en nuestro corazón. Entonces, que nada nos separe de su amor, iglesia. Muchas veces el enemigo conoce nuestras debilidades y quiere utilizar, como lo utilizó con Job, esas cosas para poder querer separarnos del amor de Dios. Pero si nuestra confianza está en su palabra y no en lo que veo, no importa lo que haga el enemigo, yo voy a decir, Señor, sea bendito tu santo nombre. Tú hiciste, tú diste, tú quitaste, tú sabes, tú harás. Mi confianza está en ti. ¿Estamos? Entonces, ¿qué diremos a esto? Últimos versos, 38-39. Por lo cual estoy seguro, o sea, en otras palabras, por lo cual digo con confianza, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos decir eso con confianza? ¿Sí? Que nada me va a separar del amor de Dios. Iglesia, que nada nos separe de su amor. Estamos viendo. Van a haber circunstancias alrededor mío que van a querer separarme del amor de Dios. Circunstancias que me van a hacer creer de que las cosas no están yendo como deberían ir. Pero mi confianza no está en lo que veo, mi confianza está en lo que Dios me dijo que iba a hacer. Van a venir señalamientos, juzgamientos, personas que me van a señalar, me van a juzgar, me van a querer traer abajo. Pero la palabra me dice a mí de que ni Cristo Jesús nos condena, que Él nos hace unas nuevas criaturas y Él nos justifica. Así que ni eso nos separe del amor de Dios. Van a querer venir situaciones en lo que quizás, como Job, económicamente quizás vamos a ver que vamos a pasar dificultades. Pero ni eso tiene que separarme del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce mis necesidades. Entonces, iglesia, digamos con confianza, nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni yo te condeno, anda y no peques más, le dijo el Señor a la mujer. Y el Señor nos dice así, iglesia, ni yo, y me dijo a mí, ni yo te condeno, hijo, anda y no peques más. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has hablado a nuestros corazones el día de hoy, has hablado a nuestras vidas y nos has mostrado, Señor, que nuestra confianza tiene que estar puesta en ti, en tu palabra, en tu amor, en tus promesas. Y muchas veces, Señor, olvidamos eso porque realmente no estamos aprovechando el tiempo. No estamos yendo a tu palabra, no estamos buscando tus promesas, no estamos buscando tu guianza, Señor. Y eso, bendito Dios, muchas veces está haciendo de que nosotros flaqueemos, nos debilitemos. Pero hoy, Señor, tu palabra nos ha fortalecido. Hoy tu palabra nos ha inyectado esa fe, Señor, ese aliento que necesitábamos para levantarnos. Hoy tú nos has mostrado, Señor, de que nada ni nadie puede separarme de tu amor, Señor. Que nada, Señor, debería ser motivo, Señor, para yo alejarme de ti. Más bien todas las situaciones que pasen tienen que ser, Señor, un motivo para yo venirte a buscar más a ti, Señor. Como cuando Pedro te buscó, cuando Job fue y te adoró, cuando David mismo, Señor, prefería estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Oh Señor, hoy nos has mostrado a través de tu palabra, bendito Dios, que tenemos que buscarte. Tenemos que venir a ti, Señor, y tú nos justificas. Tú no nos señalas, tú nos perdonas, tú nos liberas. Tú nos dices, Señor, como le dijiste a Pedro, desde hoy serás
pescador de hombres. Desde hoy seremos, Señor, nuevas criaturas. Todo lo que hacía antes, Señor, quedó atrás. Y quizás lo olvidé, Señor. Quizás en mi andar, en mi caminar, en todas las circunstancias que he vivido, me olvidé de eso. Pero hoy tú nos has recordado. Hoy tú nos has vuelto a recordar de que cuando vinimos a ti, Señor, tú nos hiciste nuevos. Tú dejaste atrás, Señor, todas nuestras actitudes, todos nuestros malos pensamientos, todo, Señor, aquello que me hacía rebelde delante tuyo. Y hoy, Señor, he vuelto, Señor, a recordar eso. Y quiero seguir, Señor. Quiero que mi vida siga siendo transformada delante tuyo. Quiero que mi vida siga siendo cambiada, Señor. Sé que van a venir muchas situaciones a mi vida, muchas pruebas quizás, o muchas aflicciones, o ataques tal vez, señalamientos, juzgamientos. Pero, Señor, nada me separará de tu amor. Nada me separará de lo que tú has hecho en mi vida a través de Cristo Jesús, Señor. Lo que tú has hecho en mí a través de tu Hijo amado. Aquel que derramó su sangre para que yo sea perdonado. Aquel que nos adoptó, Señor, y nos injertó en la vid para ser, Señor, tus hijos, tu pueblo. Tú nos amas. Tú nos justificas. Tú, Señor, ves nuestros corazones. Ves el arrepentimiento que hay en nosotros. Y tú no nos tiras piedras. Y gracias te doy, Señor, porque no lo merecíamos. Pero en tu gran amor, como dijiste a tu pueblo, mi corazón se conmueve dentro de mí. Tu corazón se conmueve cada vez que nosotros fallamos. Tu corazón se conmueve cada vez que nosotros, Señor, no hacemos tu voluntad. Pero tú estás ahí para ayudarnos, para levantarnos, Señor, y mostrarnos el camino. Y gracias te doy, Señor, porque sin ti no podemos. Pero en ti, Señor, somos más que vencedores. Y hoy vencemos, Señor, eso. Vencemos todo aquello que nos ha querido separar de ti. Y hoy te alabamos y te adoramos y exaltamos tu nombre. Hoy, Señor, confiamos en ti. Confiamos en tu amor, en tu poder restaurador. Restáuranos, Señor. Restáuranos, Padre amado. Conoces lo que hemos hecho, pero hoy, Señor, yo sé que tú nos restaurarás. Gracias te doy, Señor. Iglesia, siga orando, siga ahí en la presencia de Dios. Abra su corazón al Espíritu Santo. Entrégale todo a Él. Quizás a tu vida han llegado palabras ociosas. Entrégaselo al Señor. Quizás a tu vida han llegado situaciones que no estás viendo una salida, pero entrégaselo a Él en este tiempo y dile: Señor, sea bendito tu santo nombre, yo confío en ti. Quizás estás pasando por situaciones que las ves en lo natural un poco difíciles o muy difíciles. Cualquiera fuera la situación, entrégaselo a Él. Ponlo en sus manos. Dile: Señor, yo te amo. Y tu palabra me dice que a los que te aman, todas las cosas obran para bien. Yo confío en ti, Señor. No por lo que veo, sino por lo que tu palabra me dice. Sigue ahí orando, iglesia. Sigue derramando su corazón a Él. Entréganselo a Él. Entrégale todo. Y si esta palabra ha llegado a tu vida y por primera vez tú la has recibido y hoy tu corazón se ha llenado de gozo y algo en tu corazón te dice: yo quiero comenzar a caminar con Cristo. Yo quiero comenzar a ser justificado a través de Él. Yo quiero que, como le dijo a Pedro, que desde hoy mi vida sea cambiada y transformada para caminar conforme a los planes que tiene.
Si hoy tu corazón tienes el deseo de caminar con Él y entregarte a Él para recibirlo en tu vida, tienes que repetir con nosotros esta oración de fe. Oración que tiene que salir lo más profundo de tu corazón. Pero si tú ya lo recibiste, pero por algún motivo o circunstancia que solo tú conoces, te alejaste de Él y hoy quieres reconciliarte con Él, quieres regresar a Él, quieres volver a aquel que te justifica, a aquel que no te condena, que te recibe para hacer de ti una nueva criatura. Si hoy quieres volver con Él, también repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que quieras recibirlo por primera vez o reconciliarte con Él ahí donde estás, levanta tus manos, cierra tus ojos y repite con nosotros esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios amado, porque hoy has hablado en mi vida y en mi corazón. Gracias porque hoy, Señor, yo comprendo que he caminado desobediente delante tuyo, que he sido pecador, que he sido rebelde. Pero hoy tu palabra, Señor, me muestra de que si yo vengo con un corazón arrepentido, Señor, tú me perdonas. Por eso hoy, Señor, te pido que me perdones y que entres a mi vida. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te entrego todo mi ser para que desde hoy hagas de mí un nuevo ser. Hoy yo te entrego mis planes, mis pensamientos, mis caminos, para que en mí se haga tu voluntad. Yo sé, Señor, que tus planes son buenos, agradables y perfectos, y hoy yo confío en que así se hará. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer testimonio para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.